Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, con la energía al máximo y listos para sumergirse en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar un misterio, vamos a ir al corazón de los rumores y vamos a conocer, de una vez por todas, la verdad detrás de las acusaciones que han rodeado a una de las actrices turcas más queridas y talentosas de nuestra generación, Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan, vamos a hablar de lo que se ha dicho, de lo que se rumorea y, lo más importante, de cómo ella misma ha decidido poner fin a todas las especulaciones. Prepárense para un recorrido fascinante porque la verdad, a veces, es mucho más interesante de lo que imaginamos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así se unen a nuestra increíble comunidad. Han sido semanas, meses, quizás incluso más tiempo, de murmullos y titulares que intentaban empañar la imagen de Demet Özdemir. Se ha hablado de todo, de supuestas rivalidades, de contratos, de amistades que se rompen, y hasta de decisiones profesionales que muchos han interpretado de formas muy distintas. Y la verdad es que cuando una figura pública alcanza el nivel de fama y admiración que tiene Demet, es inevitable que se conviertan en el centro de atención, y no solo por su talento, sino también por su vida privada, por sus elecciones, por cada uno de sus pasos. Y seamos sinceros, el mundo del entretenimiento es un terreno fértil para las conjeturas y las historias que a veces se alejan mucho de la realidad. Pero, ¿qué hay detrás de todas estas habladurías? ¿Qué sucede cuando una actriz, que ha conquistado corazones con su carisma y su profesionalismo, se ve envuelta en un torbellino de acusaciones? La respuesta, mis amigos, la tenemos hoy. Y la protagonista de esta historia ha decidido hablar. Ha decidido poner las cartas sobre la mesa y aclarar, de una vez por todas, cada uno de los puntos que han generado tanta controversia. Y es que ¿quién no conoce a Demet Özdemir? Desde sus inicios ha demostrado un talento innato para la actuación, cautivando al público con su dulzura, su versatilidad y esa chispa que la hace única en cada personaje que interpreta. Hemos sido testigos de su evolución, de su crecimiento profesional, y cada proyecto en el que se involucra parece ser un éxito seguro. Pero, como decíamos, la fama viene acompañada de un escrutinio constante. Y en esta ocasión, las acusaciones han sido especialmente sonadas. Se ha llegado a decir que Demet tiene una actitud difícil en el set, que no se lleva bien con sus compañeros de reparto, que busca protagonismo a toda costa, e incluso que sus decisiones de carrera responden más a intereses personales que a un plan artístico. Imagínense el peso de semejantes señalamientos. Para cualquier persona, y más aún para alguien que vive bajo los reflectores, esto debe ser increíblemente abrumador. Pero lo que hace a Demet Özdemir una figura tan fascinante no es solo su talento actoral, sino también la fortaleza y la entereza con la que ha enfrentado estos desafíos. En lugar de esconderse, en lugar de dejar que los rumores crezcan y se distorsionen, ha optado por la transparencia. Ha decidido, en sus propias palabras, responder a todo. Y esto, créanme, es algo que todos nosotros deberíamos aplaudir. Porque en un mundo donde la desinformación y las noticias falsas campan a sus anchas, la valentía de una figura pública para decir la verdad y para defenderse con hechos es un verdadero acto de valentía. ¿Y cuáles son esas acusaciones específicas? Bueno, una de las que más ha resonado es la supuesta mala relación con algunos de sus colegas. Se ha llegado a insinuar que Demet es poco colaborativa y que prefiere trabajar sola, o que incluso ha generado tensiones en los equipos de producción. Pero, ¿es esto cierto? Según lo que ha compartido la propia actriz, la realidad es muy diferente. Ella ha enfatizado en varias ocasiones la importancia del trabajo en equipo, de la camaradería y del respeto mutuo en un set de filmación. Ha explicado que si bien es una profesional dedicada y que se entrega por completo a sus personajes, esto no la convierte en una persona difícil. Al contrario, ha señalado que valora enormemente la colaboración y que siempre ha buscado crear un ambiente de trabajo positivo y constructivo. Y para ser honestos, las imágenes y los testimonios de sus compañeros en redes sociales y entrevistas a menudo la pintan como una persona amable, cercana y muy profesional. Los detrás de cámaras que a veces vemos la muestran riendo, compartiendo y apoyando a quienes la rodean. Otra de las cuestiones que han generado debate son sus decisiones de carrera. Después de proyectos exitosos en Turquía,
Demet ha dado pasos importantes hacia proyectos internacionales, algo que muchos han aplaudido, pero otros han interpretado como una forma de abandonar sus raíces o de buscar fama a nivel mundial a cualquier costo. Ella ha aclarado que su interés en explorar nuevos horizontes y en trabajar en diferentes mercados responde a su deseo de crecimiento artístico y a su pasión por la actuación. No se trata de dejar atrás su pasado, sino de expandir su presente y su futuro. Ha explicado que cada proyecto lo elige con cuidado, buscando guiones interesantes y roles que la desafíen como actriz. Y es que ¿quién no querría ver a un talento como el de Demet brillar en la escena internacional? Su capacidad para conectar con el público trasciende fronteras. Además, se ha rumoreado sobre supuestas presiones y chantajes en su carrera, sobre tratos poco éticos o sobre el uso de influencias para conseguir papeles. Estos son señalamientos muy graves, y es natural que generen inquietud. Demet ha sido muy firme al respecto, negando categóricamente cualquier tipo de práctica poco profesional o poco ética. Ha insistido en que su carrera se ha construido sobre la base de su talento, su esfuerzo y la confianza que los directores de casting y los productores han depositado en ella. Ha mencionado que siempre ha sido fiel a sus principios y que no está dispuesta a comprometer su integridad por ningún motivo. Y en este punto es importante recordar que el mundo del cine y la televisión, como cualquier otra industria, puede tener sus complejidades, pero la honestidad y la transparencia son valores que todos deberíamos defender. Lo que me parece realmente admirable de Demet Özdemir es su capacidad para mantenerse centrada y serena ante la adversidad. No ha permitido que las críticas infundadas la desvíen de su camino. Al contrario, ha utilizado estas situaciones como un impulso para demostrar aún más su valía y su profesionalismo. Ha seguido trabajando incansablemente, entregando actuaciones memorables y conquistando nuevos públicos. Y lo ha hecho con una sonrisa, con esa calidez que la caracteriza y que la ha hecho ganarse tantos admiradores. Ella ha expresado que entiende que al ser una figura pública, está expuesta a juicios y opiniones, pero que le resulta importante que la gente conozca la verdad, que no se quede solo con los titulares sensacionalistas. Ha revelado que muchas de las historias que circulan no tienen ningún fundamento real y que en ocasiones, son simplemente invenciones o malinterpretaciones. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de informarnos bien, de no creer todo lo que leemos o escuchamos, y de ser un poco más empáticos con las personas que, a pesar de su fama, son seres humanos con sus propias luchas y sus propias realidades. Demet ha tenido la gentileza de compartir algunos detalles de su vida personal, siempre dentro de los límites que ella considera apropiados, pero suficientes para desmitificar ciertas ideas. Ha hablado de la importancia de su familia, de sus amigos cercanos, de su dedicación a su trabajo, y de cómo busca un equilibrio entre su vida profesional y privada. Ha mencionado que, como cualquier persona, tiene sus momentos de alegría y sus momentos de estrés, pero que siempre trata de afrontarlos con fortaleza. La respuesta de Demet a todas estas acusaciones no ha sido una simple negación, sino una explicación detallada de su perspectiva, de sus motivaciones y de sus valores. Ha querido dejar claro que su enfoque principal siempre ha sido la actuación, la entrega a sus personajes y el respeto por el arte. Y cuando ella misma decide salir al frente y aclarar las cosas, mi respeto por ella se duplica. Porque no es fácil exponerse así, no es fácil poner la cara y decir, esto es lo que realmente pasó, ante la crítica constante. Así que, mis queridos amigos, la verdad detrás de las acusaciones a Demet Özdemir, según sus propias palabras y su forma de afrontar la situación, es que se trata de una profesional dedicada, una artista que busca crecer y que valora enormemente el trabajo en equipo y el respeto. Las historias que han circulado a menudo carecen de fundamento o son producto de malinterpretaciones. Y lo más importante, ella no ha permitido que estas habladurías la definan ni la detengan. Para resumir, hemos abordado las principales acusaciones que han rodeado a Demet Özdemir, desde supuestas rivalidades en el set hasta decisiones de carrera, y hemos escuchado cómo ella misma ha respondido a cada una de ellas, defendiendo su profesionalismo, su integridad y su dedicación al arte. Hemos visto que su enfoque está en el crecimiento artístico, el trabajo en equipo y la transparencia, y que no ha permitido que los rumores infundados la desvíen de su camino. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por estar siempre atentos a nuestro contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Tienen alguna otra duda o comentario sobre este tema? Déjenmelo saber en la caja de comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros.
Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la verdad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.